queremos vivir bien en un país. Sí. El problema es cómo cada uno tiene su argumento para llegar a vivir mejor. Claro. Y obviamente también después entre los propios partidos o frentes o lo que sea, se dicen unos a otros que si ellos ganan, no vamos a vivir bien. Y si estos gobiernan, tampoco vamos a vivir bien. Pero ¿quién tiene la verdad? Yo no lo sé. Por lo menos vamos a escuchar una de las verdades que esgrimen desde el Frente de Todos. Sí, señor. Pero a mí me gustaría comenzar con algo que habíamos hablado al comienzo del programa. Sí. Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gabriela Esteves? ¿Cómo estás? Aquella reunión con Natalia Sota fue el comienzo de la alianza después del sector de la sotista que de alguna manera representa a Caserio con el Frente de Todos. Fue un principio, fue un acercamiento, fue tratar de trabajar en encontrar coincidencias. Eso fue esa primera reunión, en un primer momento vinculado a todo lo que tenía que ver con las políticas de género, y después fue avanzando en términos políticos, un poco en un sentido más amplio. Es decir, hubo coincidencias. Hubo coincidencias, claro, sí. Sí, por supuesto. Hubo coincidencias que después se fueron profundizando en la cena que tuvimos posteriormente con José Manuel y con Máximo y Aideshir y Natalia, donde, bueno, empezamos a discutir un poco cuál es el país que queríamos recuperar de alguna manera, buscando, bueno, cuáles eran las coincidencias que teníamos en términos políticos hacia el futuro. Y la verdad que fue una muy buena reunión y sí creo que fue el comienzo. O sea que no debe sorprender absolutamente a nadie el discurso de hoy. No, es un trabajo que se viene haciendo de acercamiento y de tendida de puentes desde hace tiempo. ¿Pero en qué quedó después de la muerte de la Sota? ¿Se siguió en reuniones o avanzaron personalmente ustedes? Mira, Natalia y yo logramos construir una amistad también, ¿no? Hemos tenido cenas, encuentros, discusiones políticas, pero también acercamientos en términos personales porque, bueno, tenemos muchas coincidencias, somos las dos de la misma edad, hacemos política ambas, vamos con nuestros hijos, digo, nuestros compañeros nos acompañan en esta labor que llevamos adelante, entonces encontramos muchos puntos en común que nos acercaron humanamente también, no solamente en lo político. ¿Qué país quieren, Gabriela? ¿Y nosotros? ¿El país que vivimos hasta el 2015 o un país distinto? Queremos un país mejor que el que teníamos hasta el 2015. La verdad que queremos un país donde todos tengan la posibilidad de tener acceso a un trabajo digno, donde todos los chicos puedan ir a la escuela, donde el sistema público de salud funcione, donde los jubilados tengan acceso a la medicación, donde la jubilación sea una jubilación digna, que les permita acceder a las necesidades básicas, que puedan satisfacerlas, que el PAMI funcione como debe funcionar y que les dé la posibilidad de tener acceso a la salud integral. Queremos un país donde se pueda acceder también a un crédito para la vivienda propia y que ese crédito sea pagable. Lo mismo en cuanto a un vehículo, poder acceder a un vehículo y que ese crédito sea pagable y predecible, que vos puedas contar, saber cuánto va a significar eso en tu salario y que no pase lo que está pasando ahora con los créditos UBA, por ejemplo, que es absolutamente impagable. Mira, ayer le estaba contando a unas familias que en una de las visitas se me acercó una mujer, me comentó que su hija había sacado un crédito UBA para comprar un departamento y que había tenido que dejar el departamento, irse a vivir con su madre y pagar con la plata del alquiler y con su sueldo intentar pagar el crédito UBA y ya ni siquiera le estaba alcanzando porque se le había ido a 50.000 pesos. Imposible. Vos imaginate pagar un crédito hipotecario de 50.000 pesos, es imposible para cualquier familia. De todas maneras, convengamos también que en la época en que gobernó el kirchnerismo, los datos significativamente ocultos a través de un INDEC que no era realmente cierto y severo, reconocido después, inclusive por el mismo Alberto Fernández, ocultaban datos que eran absolutamente significativos y también ciertamente, yo diría que mentirosos. Mira, yo me rijo por la realidad no miente. Y la realidad es que las familias convengamos que convengamos que la mochila que eventualmente dejaron ustedes, esto la terminaron empeorando, absolutamente. Mira, yo no sé
¿A qué te referís con mochila? Mochila, hablo de déficit, hablo de subsidios específicamente determinados en un cierto sector, mientras el resto del país pagaba más caro. Ni punto de comparación, sobre todo teniendo en cuenta que durante la campaña prometieron que iban a resolver todo y no solo no resolvieron nada. Te he dicho que esto terminaron empeorando todo. Yo creo que también hay que leerlo en términos del contexto internacional y cómo estaba la situación geopolítica en ese momento, y la verdad que a nivel internacional se estaba viviendo una crisis muy profunda, que Argentina pudo surfearla bastante bien, teniendo en cuenta cómo impactó en otros países, y sí, la realidad es que no terminamos en un estado ideal, pero comparativamente con el resto de los países de Latinoamérica nosotros estábamos bastante mejor, y eso tenía que ver con determinadas decisiones políticas que se habían tomado, que tenían que ver puntualmente con tener una política económica muy activa que permitía el consumo interno, que generaba trabajo, que sí es verdad que generaba una inflación que era preocupante y que no pudimos terminar de resolver, pero al menos las familias llegaban a fin de mes, tenían trabajo y vivían dignamente. Eso ahora no está sucediendo. En los últimos 4 años el país no creció. En los últimos 4 años del gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, no se creó un solo empleo privado y se crearon 900.000 empleos públicos. Es decir, los últimos 4 años no fueron saludables desde el punto de vista político. Pero por eso yo te pediría que hagas ese análisis teniendo en cuenta cómo estaba la situación económica internacional, porque no se pueden hacer análisis aislados. La realidad es que había una profunda crisis internacional y que en Argentina el gobierno nacional hizo todos los esfuerzos para que impactara lo menos posible. Eso también es una realidad y hay que analizarlo de esa manera. Porque si no, pensamos que la economía argentina es aislada, y la verdad es que no, que hay un montón de variables de la economía internacional que actúan y tienen incidencia en nuestra economía, y hubo que generar políticas activas para que no impactara como impactó en otros países. Gabriela, ¿vos pensás que se podría seguir pagando la luz 20 pesos, como pagan en Buenos Aires, o el gas 10 pesos, o no sé, los servicios de una manera insignificante, que a mí me beneficiaba como ciudadano? Obviamente, podía utilizar un montón más de servicios a muy bajo precio, y que no lo pagara nadie, lo teníamos pagando todos, ¿no? Porque venían buques con gas, venían endeudamientos, porque ya vamos a tener casi nada de reserva. ¿Qué endeudamientos venían? Y sí, se quedaron sin reserva prácticamente. ¿Pero qué tiene que ver eso con los endeudamientos? Reserva por un lado y endeudamiento por el otro. No, eso primero no es real. En el gobierno de Cristina Kirchner no hubo endeudamiento. Te lo apuntalo más con respecto a lo que dice Pepe. El déficit fiscal, producto de la emisión monetaria, no es lo que dice Alberto Fernández. No es 1.8, como dice Alberto Fernández. Pero si eso era 4.8, o sea, 5.8. No, eso no es real. ¿Pero de dónde sacás esos datos? De los datos que daba, que tenían ustedes a fines de... No, eso no es real. Los datos del INDEC, de este gobierno, y que además se utilizaron para pedir financiamiento internacional de esta deuda que no sabemos dónde está, arrojaban datos de 1.8, y esos datos son datos arrojados por el gobierno actual, que el déficit en nuestro gobierno era de 1.8. Si no, no hubiésemos recibido el financiamiento internacional que recibimos. Si nos pudimos endeudar como nos endeudamos, porque los datos de la economía nacional eran buenos, había una baja tasa de desempleo, había una actividad económica que era muy activa, y además el déficit fiscal era un déficit manejable. Si vos te fijás en los datos de la economía de diferentes países desarrollados, el déficit fiscal por lo general siempre supera el 3%, y en Argentina era un 1.8. Fíjate qué déficit fiscal tiene Estados Unidos. Ahora, vuelvo al punto, Gabriela. Ellos tienen la máquina permitidora. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Te estoy preguntando qué déficit fiscal. No, porque ellos emiten deuda y la deuda de ellos hay que tratar de analizar la política económica con la misma vara. Bueno, por eso porque si no lo analizamos aisladamente. ¿Por qué el déficit fiscal en Estados Unidos de 3 puntos está bien y en Argentina, que era mucho menor, era algo tan preocupante? Porque la economía de Estados Unidos es superior a la nuestra. Bueno, pero nosotros teníamos una economía en torno al Estados Unidos es de alguna manera más creíble la economía estadounidense que la nuestra. Estados Unidos emite un bono, lo compra Japón, lo compra China. Bueno, nosotros emitimos un bono. Nuestra economía evidentemente era creíble, porque si no nos hubiesen otorgado el financiamiento internacional que nos otorgaron. Teníamos una economía creíble. Que fue artificial, que muchas de las medidas fueron artificial, de lo cual nosotros creímos que vivíamos muy bien, pero obviamente como contrapartida, vuelvo a insistir, sí, endeudándonos, porque comprar un gas pagando fortunas
para que nosotros pagáramos 20 Pero pesos. si se paga mucho más caro el gas ahora. Sí, no. La compra de a ver, gas yo creo que ahora. no hay que No pagar se ni 20 compraba un pesos gas ni 5.000 pagando pesos. fortuna. Son los dos extremos. Yo digo, no sé por qué este país siempre va de un extremo a otro. Entonces, no está bien que paguemos 5.000 pesos de gas, pero por supuesto que no. ¿Qué hogar resiste No, pero pagar digo eso? que ahora el gas que se compra afuera es un gas mucho más caro que que al precio que lo compramos nosotros a Bolivia, mucho más caro. Pero el gobierno dice que hay abastecimiento de Claro, gas ahora. no está comprando gas. Pero la realidad, primero que eso no es así, y segundo Sí, que ¿según la quién? gente está consumiendo muchísimo ¿Pero por menos. qué Hay no un es así, montón de Gabriela? gente que se dio de baja la red de gas porque no lo podía pagar y está Sí, sí. comprando gas en garrafa Sí, para que es carísimo teniendo la también el gas en posibilidad garrafa. de gas natural para poder controlar el gasto. Digo, hablemos las cosas como son, la gente está viviendo muchísimo peor. Estoy de acuerdo. Y la De verdad que acuerdo, yo prefiero sí, tarifas subsidiadas para los sectores populares y para la industria y que de esa manera la política, que la economía del Sí, país pero sea eso en activa. Cava y en Buenos Aires, no acá, Gabriela. Bueno, pero acá el problema que había con el tema del precio de la energía tenía que ver con el traslado de la energía a Córdoba, de cuánto se cobraba ese traslado y cuánto se cobraba el traslado de Córdoba capital hacia las cooperativas en el interior. Eso también hay que discutirlo, porque si no estamos diciendo, el precio, el subsidio que se otorgaba era exactamente Pero el mismo eso en todo el país. lo tenía que resolver el Ministerio de Energía de la Nación. El Y Ministerio nunca de le Energía- reconoció el al gobierno de la Ministerio provincia la Energía de diferencia. Nación otorgaba exactamente el mismo subsidio en todo el país. No, acá en Córdoba Sí. no. No, pero ¿usted en qué se basa para decir eso? En las palabras del gobernador José Manuel de la Sota, cara a cara conmigo. Bueno, yo lo sentaría a hablar con los funcionarios de energía que teníamos nosotros en nuestro gobierno y no es esa la versión que tenemos y no es esa la realidad tampoco. Y con dos legisladores más que evidentemente pueden Bueno, dar prueba. a ver, yo entiendo que ellos puedan defender sus argumentos y tengan una versión de la realidad, pero la realidad concreta es que lo que era caro era el traslado de la energía, porque el subsidio era exactamente el mismo para todo el país. Finalmente digo, si llega a ser Y eso lo gobierno, invito a que vea los datos, por favor. si llega a ser gobierno frente de todos, no se va a poder esperar, o sea, se va a prometer mucho de aquí a octubre, pero seguramente, o cuando sea la segunda vuelta, sea la segunda vuelta, pero un país distinto no lo va a ver en poco tiempo, ¿no? Un No, país- pero hay algunas medidas que se pueden tomar rápidamente. Creo que rápidamente se puede tomar como una medida absolutamente necesaria, darle la posibilidad a los jubilados a que accedan a los medicamentos que necesitan y que tienen que ver con la atención a sus enfermedades crónicas. Eso es básico y eso se puede resolver. Simplemente con no gastar tanta plata, a lo mejor en publicidad como gasta este gobierno, No, el otro se también podría gastaba. resolver. Perdón, pero el otro también gastaba mucho. Sí, pero Fíjese, señor del fútbol yo para no todo digo y que no, para lo que pero quiera. sí, bueno, pero ¿sabés qué nos dijeron? Que nos sacaban el fútbol para todos, Sí, para sí, hacer sí. no sé cuántos Sí, también jardines de mintieron, infantes y no sí, hicieron también uno mintieron. solo. Mentira tras mentira, por eso. No, la verdad que en nuestro gobierno no se mintió, los jubilados Pero me está tenían diciendo que se gastaba menos en garantizado. publicidad, Gabriela. Pero ¿qué tiene que ver eso? Pero usted acaba de decir que se gastaba menos en publicidad. No dije que Que se gastaba menos se gasta en mucho en publicidad. Yo digo, se Yo gastaba lo que tanto estoy como diciendo antes. es que ahora los recursos del Estado no se están invirtiendo de manera eficiente. Está bien. Si vos estás invirtiendo un montón de dinero en traer armamento de afuera para la política de seguridad interior o para lo que fue, si no estás invirtiendo en medicamentos para los jubilados, si no estás invirtiendo en poder subsidiar el transporte para que la gente pueda ir a trabajar y no estás invirtiendo en los hospitales o en las escuelas o lo que fuese, la verdad que entiendo que los recursos del Estado se están gastando de manera ineficiente. La realidad concreta es que en el gobierno anterior los jubilados tenían acceso a la cantidad de medicamentos que necesitaban para poder atender sus necesidades de salud. En los hospitales había remedios del programa Remediar que les daba la posibilidad a los médicos en el sistema público de salud de asistir como debían asistir a sus pacientes, y la realidad concreta es que había vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes que necesitaban las vacunas para poder cumplir con el sistema de vacunación público. Ahora todo eso no sucede, tampoco los jubilados están pudiendo darse la vacuna para la gripe, no tienen posibilidad de calefaccionar su casa, no tienen la vacuna para la gripe, no tienen posibilidad de alimentarse bien ni acceden a los medicamentos. La realidad concreta es que parece que estuviesen tendiendo a que los jubilados acorten su calidad de vida o su cantidad de años de vida. Tengo que hacer un punto suspensivo, porque digo suspensivo porque le vamos a volver a invitar seguramente de aquí a octubre. Cuando tenemos quiera, tiempo estoy absolutamente. para charlar un poquito más en extenso, porque Dale. pregunta de Ricardo mía y seguramente contestación Por tuya. supuesto. Así que te agradecemos que hayas estado hoy No, con por nosotros. favor, Gracias, la agradecida Gabriela. soy yo.